Algo que me llamó mucho la atención es que precisamente el lunes pasado, el lunes 18 de enero, fue el día más triste del año. Ah, caray, ¿qué es eso? Sí, curiosamente, yo no estoy muy de acuerdo, evidentemente, de eso, pero esto tiene relativamente pocos años. Allá por el 2005, un psicólogo de apellido Arnal, bueno, ha hecho diferentes herramientas, acercamientos, estudios para determinar que el tercer lunes de cada año, desde que él está haciendo estos cálculos, es el día más triste de todo el año. Bueno, él tiene sus métodos para acercarse a esta situación, pero por ejemplo toma en cuenta que viene la cuesta de enero, que en época de crisis como la que estamos viviendo se hace mucho más pesada. Toma en cuenta otros factores, que hubo gente que al empezar el año se propuso metas que quería alcanzar y ya en los pocos días, en las primeras semanas de este año ya no han podido continuar. Ya han experimentado que han abandonado esas metas que se propusieron. Es más, algunos ya los ven como imposibles de alcanzar, pero apenas en la tercera semana del año. Bueno, son muchos factores los que él considera. Hay muchos cuestionamientos y muchas críticas a su forma de acercarse. Personalmente no estoy de acuerdo. Evidentemente todos los días son maravillosos porque este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos en él. Pero lo retomo porque sí es una realidad. Hay gente que se propuso metas positivas y a estas alturas del partido, es decir, en esta temporada del año, ya se siente derrotada, ya se siente frustrada. ¿Por qué? Evidentemente son muchos factores, no es uno. Pero uno de los factores por los cuales no pueden seguir, no pueden perseverar, no pueden ir adelante con sus metas, no tienen templanza, no tienen el dominio propio, no tienen la capacidad de controlarse a ellos mismos. Y la pregunta es, ¿cómo te sientes tú? Hay áreas en tu vida donde sientes que no estás haciendo lo que debes y lo que no debes hacer, eso es lo que estás haciendo. Realmente necesitamos todos incluir y añadir ese tercer elemento del dominio propio. Te comparto tres realidades rápidamente en cuanto a este concepto del dominio propio, del dominarse a uno mismo, el hecho de poder tener esa templanza. Número uno, necesitamos el dominio propio para todas las áreas de nuestra vida. Si estamos hablando de la salud, o si estamos hablando de los gastos, o si estamos hablando de la vida espiritual, si estamos hablando de la oración, si estamos hablando de las relaciones, si estamos hablando del trabajo, para todo necesitamos el dominio propio. Es más, te puedo asegurar, si tú y yo tuviéramos más dominio propio, tendríamos relaciones mucho más armoniosas. Si tú y yo tuviéramos más dominio propio, bueno, tendríamos más impacto en nuestro trabajo, más impacto positivo. Si tuviéramos más dominio propio, nuestra condición física, nuestra salud sería muy positivamente diferente. Es para todas las áreas de nuestra vida. Una segunda realidad que te comparto de lo que es esta realidad del dominio propio, tiene que ver con que la mayor parte de nuestros fracasos están muy relacionados con la falta del dominio propio. Te comparto muy rápidamente, para darte solamente una introducción, un panorama de personajes bíblicos, cualquiera que me menciones. Adán y Eva estaban en el ambiente ideal. Tuvieron que salir de ahí. ¿Por qué? Les faltó dominio propio y cedieron a la tentación. Caín, qué tremendo, mató a su hermano. ¿Por qué? No pudo controlar el coraje, no pudo controlar la ira, fue un arrebato. Podemos pensar en Moisés, cómo Dios cuidó su llegada. Evidentemente Dios tenía planes y fue preparando muchas cosas para que Moisés fuera un instrumento extraordinariamente usado por Dios. Pero a los 40 años toma la decisión de hacer las cosas a su manera, no se aguanta, pierde el control, mata a una persona. Bueno, tiene que vivir los siguientes 40 años en el desierto, pastoreando ovejas que ni siquiera son de él. Echó a perder 40 años de su vida, le faltó dominio propio. Sansón, también,
con planes maravillosos desde antes de nacer, estuvo anticipado eso. Pero vivió de una manera humillante, terminó de una manera vergonzosa. ¿Por qué? Era muy fuerte físicamente, pero sus deseos, sus pasiones lo dominaban. Le faltó dominio propio. David, ese rey tan importante, tan destacado del pueblo de Israel, el dulce cantor de Israel, alguien tremendo, el que compuso los salmos, tuvo que experimentar un fracaso terrible por unos momentos, por unos segundos de placer, porque no tuvo el dominio propio. No estamos hablando de algo sin importancia. La lista pudiera extenderse, pero tú y yo tenemos que entender la necesidad que tenemos. Es para todas las áreas de nuestra vida. Es algo que tiene mucho que ver cuando nosotros fracasamos, que nos ha faltado desarrollar ese dominio propio. Y realmente la tercera realidad que te comparto que tiene que ver con el dominio propio es precisamente ahí está la libertad. El dominio propio es lo que nos da el potencial de vivir con plena libertad para cumplir los propósitos de Dios. Contrario a lo que pensamos, es una paradoja. Y qué increíble, pero las reglas que Dios nos pone y que Dios ha establecido no son de ninguna manera para limitarnos y esclavizarnos. Al contrario, para darnos la libertad y cumplir con sus propósitos, y en eso va nuestra mayor felicidad. Piensa en una locomotora, esa máquina enorme que jala un tren de cientos de toneladas, una locomotora poderosa. Imagínate que pudiera pensar y pudiera hablar, y que en ese diálogo la locomotora dijera: no, ya no quiero estar siendo guiado nada más por las vías del tren. Y yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero ir a donde yo quiera, así es que quítenme las vías, yo no quiero caminar. Y una poderosísima máquina, que le quiten las vías, ¿qué va a pasar con esa locomotora con todo el potencial que tiene? No va a pasar nada. Quizás se voltee, quizás se atasque, en el mejor de los casos simplemente no va a ir a ningún lado. Necesita que le pongan las vías para que todo el potencial, toda la fuerza que tiene de arrastrar muchos vagones sea útil. Es exactamente igual cuando tú y yo vamos caminando sobre esas vías, sobre esos rieles que Dios nos pone en su palabra, es cuando encontramos la verdadera satisfacción. Cuando ejercemos dominio propio, se va abriendo un panorama de enorme posibilidad de vivir con libertad.